Bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo un tema que de una forma u otra nos toca a todos. Y lo hacemos a partir de una entrevista que se ha publicado hoy mismo, 4 de febrero de 2026, con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. El dato con el que arranca me ha dejado helada, la verdad. Se calcula que el número de diagnósticos de cáncer podría pasar de los 20 millones anuales que tenemos hoy a 35 millones para el año 2050. Es un aumento de casi el 77%. Una barbaridad. La fuente que vamos a desgranar es esa entrevista con el doctor Rafael Sánchez París, que es el director ejecutivo del Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer, el CTIC, en Colombia. Lo que queremos hacer aquí es ir un poco más allá de los titulares para entender de verdad la magnitud de este desafío, por qué nos afecta globalmente y, sobre todo, qué estrategias se están planteando para afrontarlo. Vamos a mirar tanto el panorama mundial como el caso concreto de América Latina que se detalla en el artículo. Vale, vamos a darle una vuelta a esto. 35 millones de casos nuevos cada año para 2050. Es una cifra que, cuesta digerir. Y lo primero que uno piensa es, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Es la contaminación, la comida? Pero el artículo apunta a una causa principal que es, como poco paradójica. El principal motor de este aumento es el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida, o sea, nuestro propio éxito como sociedad. Es que esa es la gran paradoja. Lo fascinante aquí es que estamos ante lo que se podría llamar un problema de éxito. Hemos logrado, como civilización, que la gente viva mucho más tiempo, pero ese triunfo trae consigo una consecuencia inevitable, una mayor probabilidad de desarrollar enfermedades asociadas a la edad, y el cáncer es la principal. Como explica el doctor Sánchez, el cáncer es una enfermedad de la longevidad. Cuanto más vivimos, más tiempo tienen nuestras células para dividirse y, por tanto, más oportunidades hay de que acumulen mutaciones que acaben generando un tumor. Así que el reto deja de ser puramente sanitario y se convierte en un desafío demográfico de primer orden. Claro, es un cambio de perspectiva total. No es una plaga que nos cae encima, sino una consecuencia de vivir más. Pero aquí es donde la entrevista da un giro que a mí me ha llamado mucho la atención. Introduce un dato sobre América Latina que lo descoloca todo. La región no es la que tiene más casos del mundo, la incidencia no es la más alta, pero sí registra la mayor mortalidad. O sea, no hay más enfermos, pero se muere más gente. Eso es contraintuitivo, te choca. ¿Qué demonios está pasando ahí? Pues esa es la pregunta del millón. Y la respuesta que sugiere el doctor Sánchez en la entrevista apunta directamente a las costuras de los sistemas de salud. Esa brecha tan grande entre la gente que enferma y la que muere es un chivato, una luz roja en el salpicadero del sistema. Indica fallos sistémicos graves. Pero, un momento, ¿estamos seguras de que es solo un fallo del sistema? ¿No podría haber también factores genéticos o ambientales específicos de la región que hagan que los tumores sean más agresivos? ¿La entrevista aborda esa posibilidad? Es una pregunta muy pertinente. Aunque esos factores siempre se investigan, el doctor Sánchez es bastante claro al señalar que la evidencia apunta a causas más estructurales. Habla textualmente de brechas en el diagnóstico oportuno, brechas en el acceso a los servicios y, esto es crucial, brechas en la integralidad del tratamiento. No es tanto que los tumores sean distintos, sino que la respuesta que se les da es insuficiente o llega tarde. No basta con tener un diagnóstico, hay que poder acceder a un tratamiento completo, a tiempo y con todas las pruebas necesarias. Y es en esa carrera de obstáculos donde, según el texto, se pierden muchas vidas. Entiendo. O sea que el problema no es tanto el qué, el tumor en sí, sino el cómo y el cuándo se trata. Y para demostrar que esto se puede cambiar, el artículo nos da datos concretos de Colombia. Allí, más de 651.000 personas viven con la enfermedad. Pero, a pesar de que los casos suben, la tasa de mortalidad ha bajado de forma sostenida, de casi 77 muertes por 100.000 habitantes en 1997 a unas 67 en 2024. Esto parece demostrar que si se invierte y se mejoran los procesos, los resultados llegan. Sin duda es un dato que da esperanza y demuestra que la tendencia no es una condena inevitable. Se pueden mejorar las cosas. Pero, y aquí viene el matiz importante que también recoge el texto, el progreso no es ni lineal ni está garantizado. El propio artículo advierte que a pesar de ese avance global, persisten retos enormes. Por ejemplo, menciona que las coberturas de tamizaje, lo que conocemos como cribado, las pruebas para detectar la enfermedad pronto, siguen siendo muy bajas para cánceres tan comunes como el de cuello uterino,
colon y próstata. Y lo que es más alarmante, la cobertura para el de mamá, que es quizás el más visible socialmente, incluso ha disminuido en los últimos 2 años. Vaya. O sea que es como si diéramos un paso adelante y medio para atrás. Se mejora en el tratamiento de los ya diagnosticados, pero se falla en encontrar los nuevos casos a tiempo. Exactamente. Te muestra la fragilidad del sistema. Puedes tener los mejores oncólogos y la última tecnología, pero si la gente no llega a ellos o llega demasiado tarde, la batalla ya está medio perdida. Y eso nos conecta directamente con la necesidad de buscar modelos que funcionen de otra manera. ¿Vale? Si esa es la realidad, un sistema con grietas que se cobra vidas, la pregunta obvia es, ¿y hay alguna forma de arreglarlo? Y parece que la propia entrevista nos da un ejemplo muy concreto a seguir, el de este centro que dirige el doctor Sánchez, el CTIC. Dan una cifra que impacta, más de 22.000 pacientes atendidos desde que empezaron en 2022. La pregunta es, ¿qué hacen diferente para que se les ponga como modelo? Pues, según se desprende de la entrevista, lo que hacen es romper con la visión tradicional y atacar el problema desde varios frentes a la vez, con un enfoque que se basa en 3 pilares. El primero, y lo repiten varias veces, es el componente humano. La atención se centra en el paciente y su familia, no solo en el tumor. Y esto, que puede sonar a marketing, no es algo anecdótico. Responde a un problema real en la medicina moderna, donde a veces la eficiencia del sistema se olvida de que trata con personas asustadas y familias desbordadas. Lo que hacen en el CTIC, en el fondo, es rehumanizar un proceso que la burocracia sanitaria a menudo despersonaliza. Es que eso es fundamental. Cualquiera que haya pasado por algo así, de cerca o de lejos, sabe que un diagnóstico de cáncer es un terremoto emocional. Que alguien te trate no solo como un expediente, sino como una persona, puede cambiarlo todo. Totalmente. El segundo pilar es la prevención, y esto es muy interesante. Me choca, como decías antes, que un centro de alta complejidad, un hospital de referencia para los casos más difíciles, ponga tantísimo énfasis en la prevención. Uno pensaría que están para apagar los fuegos más grandes, no para ser de guardabosques. Pero ellos lo ven de una forma muy inteligente. Trabajan activamente en programas de tamizaje y detección precoz ajustados al riesgo de cada persona. Su lógica es aplastante. La mejor batalla contra el cáncer es la que se evita. Y la segunda mejor es la que se libra cuando el enemigo es pequeño y débil. Claro, es la visión a largo plazo frente al cortoplacismo. ¿Y el tercer pilar que mencionas, cuál es? El tercero es la integralidad del tratamiento. Y aquí usan un concepto técnico pero muy potente. La completitud patológica. Suena complejo, pero la idea es sencilla y revolucionaria. Significa que se comprometen a que el 100% de sus pacientes tengan, antes de empezar cualquier tratamiento, todas las pruebas diagnósticas posibles, genéticas, moleculares, de imagen, todo. Vamos, que se acaba eso de empezar una quimio a ver qué pasa. Es tener el mapa genético completo del enemigo antes de disparar la primera bala. Esto permite personalizar el tratamiento al máximo y aumentar drásticamente las posibilidades de éxito. Suena fantástico sobre el papel, pero también suena carísimo. ¿Es un modelo viable para un sistema de salud público con recursos limitados? ¿O es una solución de élite que solo funciona en un centro privado de alto nivel? Es el debate clave. La entrevista no entra a fondo en la financiación, pero lo que sí sugiere es que, a largo plazo, este modelo podría ser más sostenible. Un tratamiento preciso y efectivo desde el principio puede evitar recaídas, cirugías más complejas y años de terapias costosas y poco eficaces. Es una inversión inicial fuerte para ahorrar mucho más después, sin contar el valor incalculable de la vida y la calidad de vida del paciente. Y para que no se quede todo en teoría, el artículo da un ejemplo precioso de cómo llevan esto a la práctica. El de las mujeres cafeteras, ¿verdad? Ese mismo. La alianza que han hecho con mujeres recolectoras de café en la región del Huela. Es que es fácil hablar de llegar a poblaciones rurales en un despacho. Pero imaginar a un equipo médico de alta tecnología yendo a una finca de café, a hablar con las recolectoras, a hacer pruebas, a crear un vínculo de confianza, eso sí que es romper barreras. Le pone cara y nombre a la estrategia, saca la medicina de su torre de marfil y la lleva al campo de café. Literalmente. Vale, tenemos un modelo que parece funcionar. Pero, ¿esto es un centro? ¿Cómo se escala? Porque el doctor Sánchez insiste mucho en algo que me parece crucial. La investigación no puede ser una flor de un día, una estrategia a corto plazo. Cito sus palabras. Necesita 1 o 2 décadas para mostrar resultados sólidos. Y claro, esto choca de frente con la política.
¿Qué gobierno invierte hoy en algo que dará frutos en 20 años cuando las elecciones son en 4? Has puesto el dedo en la llaga. Ese es el gran obstáculo. Y para superar esa barrera, el doctor Sánchez no habla de proyectos aislados, sino de crear un ecosistema de investigación. No se trata de tener un científico estrella encerrado en su laboratorio, sino de construir algo mucho más grande y resiliente. Él detalla 3 niveles que deben funcionar a la vez. A ver, cuéntame esos niveles. El primer nivel, la base, son las redes de médicos y científicos. Gente que colabora, que comparte datos, que se hace preguntas y busca respuestas en conjunto, en el día a día. El segundo nivel es la colaboración entre las organizaciones tanto públicas como privadas, es decir, que las universidades, los hospitales, las farmacéuticas y el gobierno remen en la misma dirección, aunando recursos para no duplicar esfuerzos. Y el tercer nivel, el que lo une todo, es que exista una política de país. Una estrategia nacional que ponga la investigación en el centro, no como un gasto que se recorta a la primera de cambio, sino como una inversión estratégica para el futuro. Si lo piensas, es como construir un bosque. No basta con plantar un árbol campeón. Necesitas las raíces, que son las redes de científicos. Necesitas un suelo fértil, que es la colaboración público-privada, y necesitas el sol y la lluvia, que es la política de Estado constante. Si falla uno de esos elementos, el bosque no crece, o se queda en un jardín raquítico. Me gusta la analogía. ¿Y en ese ecosistema cuál es el objetivo? ¿Descubrir la cura definitiva? Ojalá, pero el enfoque que plantea es más pragmático y colaborativo. El artículo subraya que la investigación hoy es global. La idea no es que un país descubra la pólvora solo, sino que cada región aporte al conocimiento mundial entendiendo sus propias particularidades. El doctor Sánchez lo dice muy claro. Un objetivo es entender la biología molecular de los tumores de los colombianos, porque a lo mejor, por factores genéticos o ambientales, sus tumores de pulmón responden mejor a un fármaco que a otro. Conocer esas especificidades permite desarrollar tratamientos mucho más precisos y efectivos para tu propia población, y a la vez aportar esa pieza al puzzle mundial. Tela marinera la comparación que hace con la pandemia de COVID. Dice que nos dejó una lección clarísima. El mundo se dividió entre los países que investigaban y los que no, y advierte que esa misma brecha podría abrirse con el cáncer. Es que es verdad, lo vimos todos. O tenías capacidad para investigar y producir tus propias vacunas y test, o estabas a la cola del mundo esperando las sobras. Con el cáncer podría pasar lo mismo, pero a cámara lenta y de forma mucho más silenciosa. Es una llamada de atención muy seria sobre la soberanía sanitaria. Es que es exactamente eso. Soberanía sanitaria y científica. La capacidad de un país para cuidar de su gente sin depender enteramente del exterior. Y por si a alguien no le convencía el argumento sanitario o el científico, el doctor Sánchez, hacia el final de la entrevista, saca la cartera. Su advertencia es tajante. En unos años, el principal gasto en salud será el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Con esto, el desafío deja de ser solo un tema para médicos o biólogos y se convierte en un problema económico de primer orden para los ministros de Hacienda. Analicemos la implicación de esa frase, porque es demoledora. Si das por hecho que ese gasto se va a disparar, la conclusión lógica es que invertir hoy en prevención, en diagnóstico temprano y en investigación no es un lujo. Es, y cito de nuevo la entrevista, una necesidad para la sostenibilidad del sistema. Es pura estrategia económica. Gastar €1 hoy en un programa de cribado de cáncer de colon te puede ahorrar cientos o miles de euros mañana en cirugías, quimioterapias de última generación y cuidados paliativos. Por no hablar del incalculable valor de la vida que salvas. O sea que el mensaje final de la entrevista es un llamado a la acción a todos los niveles. Esto no es solo cosa de médicos o de ministros, es un compromiso de todos. Por un lado, de las personas, de cada uno de nosotros, que tenemos la responsabilidad de cuidarnos y acudir a las revisiones. Por otro, de las instituciones sanitarias, que deben acompañar a los pacientes en todo el proceso con humanidad y eficacia. Y finalmente, del país en su conjunto, para que no pierda el impulso y vea esto como lo que es, una política de Estado. Pero, a pesar de la dureza de las cifras, el artículo cierra con una nota de esperanza que creo que es importante recalcar. El cáncer ya no es sinónimo de muerte. Diagnosticado a tiempo, es curable en un porcentaje altísimo de los casos, y en otros, gracias a los avances, se está consiguiendo convertir en una enfermedad crónica, algo con lo que se puede convivir durante años con una buena calidad de vida.
La clave para todo esto, insisten, es poner el tema sobre la mesa, dejar de tratarlo como un tabú y empezar a hablar de ello con naturalidad y con datos. Pues a modo de resumen de todo lo que hemos desgranado, Si tuviera que quedarme con las ideas clave, diría 4. Primero, el tsunami de casos que viene no es una especulación, es una proyección demográfica ligada a que vivimos más. Hay que aceptarlo y prepararse. Segundo, la alarmante brecha de mortalidad que vemos en algunas regiones nos grita que el acceso y la calidad del tratamiento son tan importantes como la ciencia pura y dura. Tercero, necesitamos modelos de atención integral, como el que plantea el CETIC, que combine humanidad, prevención y ciencia de vanguardia. Y por último, la idea más potente para mí, la urgencia de tratar la investigación como una política de Estado, no por prestigio, sino por pura supervivencia sanitaria y económica a largo plazo. la entrevista se centra, lógicamente, en el impacto médico y económico. Pero hay una frase del doctor Sánchez que me ha dejado pensando y que abre una puerta a una reflexión más amplia. Menciona que el cáncer se está convirtiendo en muchos casos en una enfermedad crónica. Esto nos lleva a pensar, si vivir con cáncer a largo plazo se vuelve cada vez más común, ¿cómo deben adaptarse nuestras estructuras sociales, el mundo laboral, la comunidad, el apoyo familiar, para integrar plenamente esta nueva realidad, más allá de los muros del hospital? Es una pregunta que probablemente, como sociedad, tendremos que empezar a responder más pronto que tarde.